Hola Berta, qué gusto saludarte. Me encuentro con Berta Valle, es esposa de Félix Maradiaga, uno de los presos políticos del régimen de Daniel Ortega. Berta, muchísimas gracias por aceptar darnos esta entrevista y quiero preguntarte un poco. Daniel Ortega asume el poder el 10 de enero. ¿Cuál ha sido el camino de Daniel Ortega para llegar a este día 10 de enero? Gracias, Elizabeth, por esta invitación, por este espacio. Desafortunadamente, lo primero que hizo Daniel Ortega para poder llegar a este 10 de enero fue entrar al poder nuevamente a través de un pacto corrupto con el expresidente Arnoldo Alemán. Y parto de ahí porque creo yo que de otra manera el pueblo nicaragüense no hubiese elegido a una persona que ya había hecho tanto daño al país. Este 10 de enero será el cuarto periodo consecutivo de Daniel Ortega. Y lo que hemos visto es que cada uno de estos periodos han sido, no podríamos decir ni siquiera ganados, porque hemos visto un claro fraude electoral en cada uno de ellos, sino más bien lo denominamos como una farsa, ¿verdad? Han sido gobiernos ilegítimos y han sido procesos electorales que han sido controlados por el Consejo Supremo Electoral del partido. Y en esta última oportunidad, las elecciones se suponían que se iban a llevar a cabo el 7 de noviembre del 2021 del año pasado. Y lo que hizo el régimen es que a partir de mayo del año pasado comenzó a secuestrar a los líderes de la oposición. Para darles un ejemplo, de los 10 precandidatos a la presidencia que iban a correr en contra de Daniel Ortega, incluso que habían hablado de una gran alianza nacional, 7 fueron secuestrados, detenidos arbitrariamente, y los otros 3 tuvieron que salir fuera del país para resguardar su seguridad. Eso les da una idea de la dimensión de cómo el régimen de Daniel Ortega eliminó no solamente a los candidatos, sino también a los partidos políticos que iban a correr en esas elecciones con estos candidatos. Asimismo, secuestró a líderes campesinos, a periodistas, defensores de derechos humanos, a abogados, personas de negocios, jefes de medios de comunicación. Y actualmente lo que estamos viendo, lo que vamos a ver este próximo 10 de enero es una toma de posesión ilegítima. Y eso es lo que los nicaragüenses estamos diciendo. Ortega es ilegítimo porque el proceso en el cual se autonombró ganador, no fueron realmente elecciones, porque Nicaragua no votó. Nicaragua no tuvo por qué votar, y es por eso que el pueblo no eligió a Daniel Ortega. Exacto, hablamos de elecciones que, bueno, en un sistema democrático serían un instrumento legítimo para elegir a un líder, a un presidente, pero bueno, en este caso, al estar manipulado este proceso electoral y preparado para que prácticamente sea o fuera un mero trámite, pues claramente estamos viendo que llega al poder, como dices, Daniel Ortega, pero sin realmente una legitimidad eh, al elegirse como presidente. Bien, ahora asume Daniel Ortega. ¿Qué viene para Nicaragua? ¿Cuál crees tú que vaya a ser la política y el manejo que vaya a tener Daniel Ortega para su país? Yo creo que lo que más claramente se puede ver es que Daniel Ortega mantendrá este sistema de represión a cualquier persona que piense contrario al régimen. Es decir, Daniel Ortega controla las fuerzas militares, la policía, incluso tienen paramilitares que se encargan de obligar a la población a mantener este estado
casi que de silencio, ¿verdad? Porque de lo contrario podés ir encarcelado. Incluso, recordemos que en el 2018, cuando el pueblo nicaragüense salió a protestar cívicamente, dejó como resultado más de 355 personas asesinadas por las fuerzas del Estado. Entonces, esa política, creo yo, se va a mantener bajo el argumento de una supuesta seguridad nacional, como ellos llaman. Vamos a seguir viendo la no independencia de poderes del Estado, sino que instituciones utilizadas a la merced de la familia presidencial. Y en ese sentido también estamos viendo que hay un comportamiento bastante dinástico, muy similar a lo que hacía la familia Somoza durante su dictadura, donde el presidente es él, la vicepresidenta es la esposa, y luego vemos a sus hijos ocupando cargos ministeriales, e incluso ocupando puestos como roles del canciller. Entonces, eso creo yo que va a ser consistente, siempre el partido de gobierno controlando cada puesto, cada organización, y los beneficios, por supuesto, irán a las personas que sean militantes del partido de gobierno. Por otra parte, estamos viendo que hay cada vez más sanciones económicas al régimen debido a la falta de respeto a derechos humanos, debido a que no hay democracia en el país. Y yo creo que al final eso también va a tener una repercusión muy importante en la política económica del país. Desafortunadamente, quizás esto pueda incrementar la pobreza, y digo desafortunadamente porque eso podría revertirse si el dictador tuviera la voluntad de hacer un cambio en la dirección en que se encuentra el país. Pero en términos generales también vemos que hay un aislamiento del régimen, vemos que solamente los regímenes similares a él son los que están respaldando, y a esto me refiero, por ejemplo, la presencia que hay de Rusia, de Cuba, de Venezuela, incluso ahora de China presente en el país. Y eso demuestra de que esos son los aliados del régimen y que su discurso, como ellos dicen, antiimperialistas, siguen siendo parte de su narrativa, controlando los medios de comunicación. En Nicaragua no existe libertad de prensa. De hecho, al igual que Cuba, Nicaragua no tiene ningún medio escrito porque han sido cerrados por el régimen. Bien, tú ya mencionabas el tema de las sanciones y el rol de regímenes, digamos, con ideología similar a la que maneja Daniel Ortega. Hemos visto que muchos países han recortado la cooperación al desarrollo. Hemos visto que Estados Unidos ha decidido sanciones importantes al régimen, pero hemos visto también que la reacción de Daniel Ortega, pues básicamente es no darle mayor importancia a esas sanciones. Es decir, las sanciones hasta ahora no lo han hecho cambiar su rumbo, aunque pensaríamos que las sanciones siguen siendo pues uno de los instrumentos, digamos, que la diplomacia internacional tiene y que es de los más importantes, que sigue siendo importante este tema de las sanciones. ¿Crees tú que en algún momento puede haber un cambio de estrategia del gobierno de Daniel Ortega con respecto a estas sanciones, a tomarlas en serio, ¿verdad? No como hasta ahora, que prácticamente las ha ignorado. ¿Crees tú que puede haber un cambio de rumbo en ese sentido? ¿Cómo lo ves? Bueno, nosotros como nicaragüenses y como familiares de personas presas políticas, hemos insistido que nuestra demanda es la liberación incondicional de los presos políticos. Y cada vez que yo tengo la oportunidad, Elizabeth, de compartir mi testimonio, de contarle a tomadores de decisión lo que los familiares estamos viviendo en Nicaragua, lo que las víctimas están viviendo en Nicaragua, me he dado cuenta de que hay mucha empatía y mucha solidaridad
de parte de las personas, y cuando vemos las posibilidades que hay para poder ejercer presión al régimen, notamos de que los tomadores de decisión utilizan estos mecanismos como una vía de su interacción, no sé si llamarla diplomática, ¿verdad? O esos mecanismos internacionales que hay. Y al final nuestra esperanza es que realmente el régimen pueda responder a este clamor que tenemos los familiares. Es lo que queremos, es libertad incondicional de las personas presas políticas, es la restitución de justicia en el país, es volver a poner a los derechos humanos como lo fundamental para la ciudadanía nicaragüense. Entonces, creo yo que en realidad es voluntad del régimen lo que hace falta. Yo creo que estas acciones coordinadas que están teniendo tantos países, y no solamente Estados Unidos, hemos visto la reacción de Canadá, de la comunidad europea también, que han mostrado mucho respaldo, países de América del Sur también, que han señalado este accionar del régimen de Daniel Ortega como algo que está destruyendo el país y afectando también la gobernabilidad de la región. Y yo espero, ¿no?, que estas voces, que esta incidencia que se está haciendo logre realmente mover al régimen de Daniel Ortega para que tome un rumbo distinto a lo que estamos viendo ahorita en Nicaragua. Sí, es importantísimo porque, bueno, conocemos todos la grave situación de los presos políticos en Nicaragua. Bueno, tu esposo Félix Maradiaga está también preso. Cuéntame un poco, Berta, ¿cuál es la situación actual de los presos políticos? Porque sigo pensando que visibilizar esta situación y las graves violaciones a sus derechos que están viviendo todas las personas que están presas, pues es importante, ¿no? Es relevante. Cuéntanos un poco cómo está Félix y cuál es la situación de los presos políticos en este momento. Actualmente hay más de 170 presos políticos en Nicaragua. Hay personas que tienen más de 10 años de estar en prisión con juicios arbitrarios, sin la posibilidad de tener investigaciones a fondo por sus acusaciones. Tenemos personas que han sido arrestadas a partir del 2018, cuando iniciaron las protestas cívicas en Nicaragua. Y hay otro grupo de personas, alrededor de 42, que fueron las que son secuestradas a partir de mayo del 2021. Este último grupo son personas de liderazgo político, y particularmente ellas les llamamos secuestradas porque están detenidas sin juicios, están detenidas arbitrariamente, y los juicios que se iniciaron quedaron suspendidos de forma indefinida, violando todo el proceso legal que por ley se debería de seguir. Tanto las personas que están presas en el Chipote, que es este grupo de 42 que les comentaba, como las que están en otros sistemas penitenciarios, están sufriendo diferentes tipos de tortura, que van desde agresiones físicas, desde malos tratos, mala alimentación, violaciones a los familiares, ¿verdad?, a quienes se les trata de una forma humillante, pero también personas que están sufriendo agresiones de manera muy sutil. Por ejemplo, en el caso de los que están en el Chipote, les han mantenido incomunicados por periodos prolongados, y esto, según el derecho internacional, se convierte en una forma de tortura. Y para darles una idea, Félix, mi esposo, junto a este liderazgo político, tiene ya más de 7 meses de estar secuestrado. Y en este periodo únicamente le han permitido a su hermana verlo 4 veces. Si sumamos el tiempo de estas 4 visitas, no asciende a más de 3 horas y media. Y durante esas visitas,
hemos visto cómo él ha perdido mucho peso en tan corto tiempo, alrededor de 50 libras ha perdido Félix, está sumamente delgado. No les permiten recibir luz solar, algunos únicamente cada 10 o 15 días por 10 minutos. Algunas celdas están completamente en penumbra, otras con luces 24 horas. Hay personas presas políticas que están perdiendo la memoria, que sufren de psicosis, que tienen una separación de la realidad porque están en confinamiento, están aisladas completamente. Hay casos, por ejemplo, que nos comentan los familiares de las mujeres presas. Casos graves como el de Tamara Dávila, por ejemplo, que está aislada en una celda que le decimos celda de castigo porque son completamente cerradas y que ella únicamente ha visto a sus interrogadores en todo este tiempo. No ha salido una sola vez al patio, como le llaman ellos, para recibir luz solar. Doña Violeta Granera, por ejemplo, que ha perdido muelas y no puede comer. O sea, hay casos tras casos de lo que está sufriendo cada persona. Personas que tienen condiciones preexistentes de salud, que han rogado por tener atención médica especializada y que no se les ha permitido. Tenemos el caso de otro preso que estaba hospitalizado, de hecho, y que su familia no recibió notificación formal, sino que a través de los medios de comunicación se enteró. Entonces hay una violación del debido proceso, una violación a sus derechos humanos, malos tratos y nosotros como familiares sentimos la urgencia de expresar que les están matando poco a poco. O sea, tememos por sus vidas, tememos que cualquier día algo puede pasar y que el Estado, como lo ha hecho hasta ahora, no se haga responsable y nos notifique y los mantengan completamente en aislamiento. Gracias, Berta. Sin duda muy, muy preocupante esta situación que nos expones y obviamente conforme pasa el tiempo, pues la situación de las personas que están presas se agrava. Te agradezco enormemente que nos hayas dado visibilidad sobre la situación que vive actualmente, que se vive en Nicaragua, que viven las personas que están presas, y sobre tus perspectivas con respecto al gobierno de Daniel Ortega. Tendremos que ver cómo, digamos, qué rumbo decide tomar el régimen. Esperamos de verdad que haya una liberación de presos políticos, ojalá muy pronto, porque pues como bien dices, la situación de ellos es bastante grave. Muchísimas gracias por tu tiempo, Berta. Gracias, Elizabeth, y un saludo afectuoso para todos ustedes.